Sean todos bienvenidos a este acto de juramentación de jóvenes que a partir de hoy serán parte oficial como miembros del Partido de la Liberación Dominicana. Para mí es un verdadero honor introducir a uno de los hombres más ilustres de la República Dominicana. Presidente del Partido de la Liberación Dominicana, expresidente de la República Dominicana. Con ustedes, el doctor Leonel Fernández Reina. Bien, antes de intervenir formalmente, tengo entendido que vamos a juramentar a los miembros de 34 comités de base de la Juventud del Partido de la Liberación Dominicana. De manera que los que hoy van a tomar el juramento, por favor, ponerse de pie. Rompan la timidez. Bien, los que se van a juramentar todos, por favor, de pie. Con su mano derecha levantada, juran ustedes por Dios, por la patria y por su honor, cumplir y hacer cumplir los objetivos estratégicos de la juventud del Partido de la Liberación Dominicana, así como sus estatutos y su disciplina interna. Si así lo hicieren, que Dios, la patria y el Partido de la Liberación Dominicana os premien por ello. Muchas gracias, muchas felicidades y para adelante que vamos. Compañero licenciado Julio César Valentín, senador por la provincia de Santiago y presidente del Partido de la Liberación Dominicana en esta provincia. Licenciado Adriano Abreu Suet, principal responsable de la organización de este evento aquí esta noche. Compañero licenciado Franklin Rodríguez, presidente de la Juventud del Partido de la Liberación Dominicana. Distinguidos integrantes de la mesa de honor, distinguidos jóvenes que han tomado el juramento del Partido de la Liberación Dominicana aquí esta noche, compañeras y compañeros, amigos todos. Estaba meditando cuando escuchaba a Iván y a Chanel hacer uso de la palabra. A Iván le pregunté cuando terminó su discurso y luego de felicitarle, porque debo confesar que me impresionó mucho, al igual que Chanel. Ya quisiera ver a algunos políticos en el escenario nacional hablar como ellos. Bueno, yo les diría, si hablaran como ellos, tendrían ya las próximas elecciones ganadas. Absolutamente. Pero me impresionó saber que tienen 17 años de edad. Y resulta que cuando yo tomé juramento por vez primera como presidente de la República, en el 1996, de eso hacen 18 años. De manera que hace más tiempo de cuando yo me juramenté por vez primera que ellos tienen de nacidos. Y me imagino que la situación de ellos se multiplica aquí en este auditorio en el día de hoy. Lo que quiere decir para mí que una nueva generación se incorpora a la lucha política democrática de la República Dominicana, y eso me permite asegurar que nuestro país tiene un destino, un porvenir por delante venturoso, porque ya hay una nueva generación que se hace dueña de su propio destino. Mis felicitaciones. Naturalmente, debo decirles que en la historia siempre ocurre así. Cuando uno estudia la historia en las aulas, en la escuela, nunca reflexiona exactamente acerca de la edad biológica que tenían los actores de determinados acontecimientos trascendentales en nuestra vida republicana. Pero cuando se forma el movimiento La Trinitaria en el año de 1838, Juan Pablo Duarte, el padre fundador,
solo tenía 25 años de edad. Francisco de Rosario Sánchez, 18 años de edad. Ramón Matías Mella, 19 años de edad. Juan Nepomuceno Ravelo, Juan Isidro Pérez, 20, 21 años de edad. Es decir, eran todos jóvenes los que estaban participando en algo que implicaba un gran riesgo, como era promover la separación de Haití de la República Dominicana, que entonces nos ocupaba en términos militares, y a partir de ahí crear un Estado nacional independiente que sería la República Dominicana. Esos jóvenes que formaron la Trinitaria y que estaban dispuestos a arriesgar vidas y bienes, fueron visionarios y se comprometieron con una causa noble que hoy se reconoce, la causa de la independencia, de la creación de la República Dominicana. Por cierto, que dentro de 30 años exactamente, en el año 2044, celebraremos el bicentenario de la fundación de la República y les corresponderá a ustedes, como generación, estar a la vanguardia de nuestro país en el festejo de los 200 años de haberse proclamado la independencia de la República Dominicana. Pero igual pasó con quienes participaron en la guerra restauradora, los que lucharon entonces por romper la anexión a España y los que siguieron participando en la resistencia a la ocupación norteamericana de 1916 a 1924, que por cierto, dentro de 2 años, en el 2016, vamos a conmemorar el centenario de esa ocupación de los Estados Unidos en nuestro país. Y el año próximo, en el 2015, el 50 aniversario de la ocupación durante la Guerra de Abril de 1965. Y en ambos casos, quienes hicieron resistencia a esa ocupación en el 16 y quienes enarbolaron el sentido de la soberanía nacional en el 1965 eran también jóvenes. El coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, en el año de 1965, tenía tan solo 32 años de edad. De manera que la historia siempre la han hecho los jóvenes. Cuento el caso de República Dominicana, pero si también vemos lo que ha acontecido en la historia universal, siempre son los jóvenes los que asumen el rol de vanguardia, el rol protagónico en la construcción del destino de una nación. Ahora les ha correspondido a ustedes. Hoy se han juramentado, han hecho ese compromiso de garantizar no solo la supervivencia de la República Dominicana, sino que nuestro país sea donde prevalezca siempre el reino de la democracia, de la libertad, de la justicia social, de la dignidad de los seres humanos. Ese es el compromiso serio, solemne, que ustedes han asumido aquí en el día de hoy y que estoy seguro van a cumplir a plena cabalidad. Ahora, cada generación participa atendiendo a razones o a motivos distintos. Por ejemplo, cuando a mi generación le tocó empezar a participar, era en condiciones radicalmente distintas a las de ustedes ahora. Y a las generaciones que me antecedieron también en condiciones muy distintas a las de ustedes. Porque en el ámbito estrictamente político, lo que se estuvo debatiendo aquí en la República Dominicana, como en el resto de América Latina y en distintas partes del mundo, durante los últimos 70 u 80 años, era el cómo se accedía al poder. ¿Cuál es la forma legítima, legal, de apoyo, respaldo popular, de acceso al poder? Y ocurre que si bien es cierto que desde que en América Latina se produjo la ruptura con el orden colonial europeo y se fundaron repúblicas, la idea siempre fue la creación de la democracia. Y cuando hablamos de una democracia, la única forma legítima de acceso al poder es con el respaldo del pueblo expresado en las urnas. Pero eso fue una aspiración, eso fue un ideal, fue un sueño, porque en la práctica no se produjo, con excepción, algunas excepciones. En el siglo XIX y buena parte del siglo XX lo que prevaleció fue el caudillismo, el militarismo.
el golpe de Estado, la sonada militar, pero nunca se daba, salvo excepcionalmente, como he dicho, por la vía del voto popular. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, se presentaron varios intentos de acceder por vía electoral, pero eso terminaba siempre en un fracaso. O cuando se ganaba elecciones y se gobernaba conspiraciones y golpes de Estado militares. Eso ocurrió en Venezuela, eso ocurrió en Guatemala, eso ocurrió en varios otros países. Aconteció a principios de los años 50 un fenómeno que iba a transformar a América Latina y que iba a influir en el pensamiento y en la acción de muchos jóvenes. Ocurrió en Cuba. Cuba, que fue el último país de América Latina en conquistar su independencia, vino a ocurrir a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La última guerra cubana empezó en el 1895, terminó en el 1898 con la intervención norteamericana en la explosión del Maine en el puerto de La Habana. El primer presidente de Cuba fue electo en el 1902, el último país de América Latina, por tanto no tenía tradición democrática, pero de 1948 a 1952 hubo un presidente llamado Carlos Prío Socarrás. Incluso el profesor Juan Bosch fue secretario particular de Carlos Prío Socarrás en Cuba, un dato que quizás ustedes no sabían, pero que pone de relieve cómo Juan Bosch ya tenía una incidencia y una influencia incluso más allá de la República Dominicana en aquella época. El gobierno de Carlos Prío Socarrás tenía que terminar en el 1952, 4 años del 48 al 52. Tenían que celebrarse elecciones en el año de 1952. Pero un personaje llamado Fulgencio Batista, un ex militar que había sido presidente en Cuba anteriormente, dio un golpe de Estado. Y como consecuencia de ese golpe de Estado, la historia cubana se alteró. La historia cubana, de alguna manera, se desvió de su curso democrático que estaba teniendo, elecciones cada 4 años. Fulgencio Batista da el golpe de Estado de 1952. Había un joven que había terminado sus estudios universitarios más o menos en aquella época, llamado Fidel Castro. Fidel Castro aspiraba a ser diputado por la provincia de La Habana en las elecciones de 1952, pero se produjo el golpe de Estado, no hubo elecciones. Y al año siguiente, 1953, se cumplía el centenario del nacimiento del apóstol de la independencia de Cuba, José Martí. Y como forma de reivindicar a la juventud cubana de la época, que fue impedida de participar en un proceso democrático electoral, Fidel Castro organizó un movimiento que tenía como propósito sacar del poder a quienes lo habían usurpado por la vía del golpe de Estado. Y se trataba de un asalto a un cuartel militar que queda en la segunda provincia más importante de Cuba, que se llama Santiago de Cuba. Ese asalto se llamó el asalto al cuartel Moncada y tuvo lugar el 26 de julio de 1953, exactamente en el cumpleaños del centenario de José Martí. Y lo interesante es, por supuesto, que aquel movimiento fracasó. Era un grupo de jóvenes que pretendía por la vía armada tomar el control de ese cuartel militar. La mayoría fueron muertos en el combate, otros torturados posteriormente. Fidel Castro fue hecho preso. Y cuando se le está juzgando, le preguntan que por qué él había hecho eso, que qué lo había motivado a emprender esa acción militar. Y él dijo que el autor intelectual del asalto al cuartel Moncada se llamaba José Martí. Lo que indica que en las causas revolucionarias está siempre el factor de la historia detrás. Cuando Hugo Chávez hablaba a Venezuela, siempre decía que él encabezaba el movimiento bolivariano, refiriéndose a Simón Bolívar. Cuando Juan Bosch formó el Partido de la Liberación Dominicana, dijo que era para completar la obra de Juan Pablo Duarte. Siempre las grandes figuras de la historia
están detrás de los grandes movimientos. El Frente Sandinista de Liberación Nacional levanta la figura de Sandino. El Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional levanta la figura de Farabundo Martí como uno de los líderes históricos de El Salvador. Todo esto lo cuento y lo hago a ustedes partícipes para darse cuenta que lo que uno emprende, aunque en el momento no tenga plena conciencia de eso, es una labor de carácter histórico, que tiene antecedentes, viene de mucho atrás. Nos apoyamos en el presente, pero con proyección hacia el futuro. En esos años 50 y los 60, entonces la lucha era porque había golpe de Estado y no había forma de participar democráticamente, de acceder al poder por vía democrática. En la República Dominicana, así como en Cuba estaba la dictadura de Batista, que como sabemos finalmente cayó, porque Fidel Castro cayó preso, 2 años después fue puesto en libertad. De ahí se fue a México en el año de 1956, formó una expedición armada conocida como la Expedición del Granma, salió de México en un botecito donde solamente cabían 20 personas y llegaron 82 en el bote, cruzaron el Golfo de México, llegaron a un lugar llamado Alegría de Pío, la costa de Alegría de Pío, en diciembre del año de 1957. 82 personas llegaron ahí. A la semana, la aviación cubana había matado a 70 de los compañeros de Fidel Castro. De 82 solamente quedaron 12. Esos 12 subieron a la Sierra Maestra, lograron reagruparse, solamente 12. Y cuando los 12 estuvieron juntos, Fidel Castro dijo, hemos ganado. Y a partir de ahí, efectivamente, se llevó a cabo la Revolución Cubana, que triunfó el 1 de enero del año de 1959. Ahora, ¿qué ocurrió? Que ese triunfo por vía armada contra una dictadura determinó que la juventud de la época llegase a decir, no nos permiten llegar al poder por vía democrática, por vía electoral, entonces lo vamos a hacer por la vía armada y vamos a derrocar las dictaduras y vamos a crear gobiernos revolucionarios populares. Y un grupo de jóvenes dominicanos que estaba en Cuba dijeron, vamos nosotros ahora para la República Dominicana y vamos a derrocar a Trujillo. Y en efecto, 6 meses después que Fidel Castro bajó de la Sierra Maestra a La Habana, esos jóvenes, algunos de los cuales estuvieron después con Fidel en la Sierra Maestra, vinieron a la República Dominicana el 14 de junio del año de 1959. Esa expedición militar fracasó militarmente, pero triunfó políticamente, porque 2 años después caía la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y se iniciaba una nueva etapa histórica en la República Dominicana. Ahora, ¿qué ocurrió? Juan Bosch, el líder del exilio dominicano, llega, gana las elecciones abrumadoramente, toma posesión 27 de febrero de 1963, pero es derrocado a los 7 meses. Al ser derrocado, se frustró la democracia dominicana. Y es entonces cuando se produce la Revolución de Abril de 1965, cuyo objetivo era el retorno de Juan Bosch al poder, el retorno de la Constitución Democrática de 1963. Eso a su vez fue frustrado porque el gobierno del presidente Lyndon Johnson en los Estados Unidos, todavía en la época de la Guerra Fría, se creía que el movimiento revolucionario dominicano podía caer en el comunismo y no se daban cuenta que en el caso dominicano era una revolución por restablecer un gobierno que había sido democráticamente electo. Se frustró por esa intervención y luego tuvimos 12 años en la vida pública nacional donde lo que prevalecía era la represión y la persecución, y ahí entra mi generación. Y cuando mi generación empieza a participar en política, nadie está pensando que va a ser presidente de la República, nadie está pensando que va a ser senador, ni que va a ser diputado, ni que va a ser alcalde. Lo único que nos interesaba a nosotros en aquella época era luchar para permitir el acceso democrático al poder en la República Dominicana. Y a fuerza de esas luchas y acontecimientos internacionales que se precipitaron sobre la República Dominicana, hoy podemos decir
que en nuestro país prevalece la democracia y que la única forma legítima de acceso al poder es a través del voto de los ciudadanos en las urnas. Por tanto, en la República Dominicana hoy existe plena libertad y plena democracia. Ahora le toca el turno a ustedes. ¿Y de qué es lo que se trata cuando ya se ha logrado el acceso democrático al poder? De lo que se trata ahora es cómo se logra la prosperidad, cómo se logra el bienestar, cómo alcanzamos el desarrollo, cómo podemos modernizarnos, cómo podemos tener un país que sea admirado y respetado internacionalmente por los avances que podemos tener. Ese es el reto de la generación de ustedes. Por eso, ustedes hoy deciden participar en un partido político porque tienen que dejar un legado. En algún momento la antorcha les será pasada a ustedes. Y cuando ustedes tengan la antorcha en las manos, tienen que dejar un legado para las futuras generaciones de la República Dominicana. Y en el proceso en el cual ustedes a partir de hoy se integran, van a aprender cosas que no podrían haber aprendido si no participan. Porque estamos equivocados si creemos que todo lo que se aprende en el aula, se aprende en la universidad o se aprende en la escuela. Lo que uno aprende ahí tiene que aplicarlo en la vida. Y en la vida lo que uno encuentra es el conflicto. Uno lo que encuentra son dificultades, obstáculos. Y esos obstáculos se vencen en la lucha permanente, en la perseverancia, en la tenacidad por lograr cosas. Pero lo interesante es que no lo van a hacer solos, porque solos no podemos hacer gran cosa, solos no podemos transformar un país. Estando solos individualmente no podemos influir en el destino de nuestra nación. Tiene que ser en combinación con otros para construir una fuerza y juntos entonces, pensando de la misma manera en lograr estos objetivos, es que podemos transformar la República Dominicana en un país donde la pobreza extrema desaparezca, donde la miseria ya no exista y donde haya ese bienestar y esa prosperidad. Esa es la República Dominicana del siglo XXI. Esa es la República Dominicana del 2044, cuando estemos celebrando el bicentenario de la fundación de la República Dominicana. Yo les felicito sinceramente por este gran paso que han dado en el día de hoy. Es un paso en el que ustedes asumen la defensa de una causa, la defensa de unos valores, de unos principios. No se participa en política de entrada buscando un cargo, buscando una posición. Uno lo que hace es que asume la defensa de una causa y como resultado de eso, sus compañeros, la sociedad va a ir descubriendo en ustedes ciertas cualidades y ciertas condiciones y los irán promoviendo a posiciones de liderazgo. Pero es el trabajo, asumir con nobleza la defensa de una causa, de unos valores y de unos principios. Y eso los llevará lejos en la vida, porque sobre todo les brindará el placer, el honor y el privilegio de servir con honestidad y con integridad a los mejores beneficios de la República Dominicana. Mis felicitaciones más sinceras para todos ustedes. Los exhorto a seguir esta causa y en los momentos más difíciles siempre piensen que a pesar de todo, no importa lo que sea, es para adelante que vamos. Muchas gracias.